Señor decano, comenzamos. Adelante. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, doctora Luz Mogrovejo. Aquí se. Muy buenas tardes con todos los colegas, colegiados y que nos pueden ver por nuestras plataformas del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 3, Arequipa, Moquegua. Es para mí un honor como decano poder invitarlos a estar presentes durante todo este evento. El evento es el Conversatorio Virtual Internacional denominado Función del Psicólogo, Perspectivas de Estados Unidos y Perú. Este evento básicamente va a tener como principal función dar a conocer el trabajo psicológico. Esto está motivado a raíz de los diversos mecanismos y también las diversas acciones que se están haciendo para luchar por la reivindicación del trabajo del psicólogo en el Perú. La doctora Luz Mogrovejo es también muy partícipe de esta preocupación para que el profesional psicólogo nuevamente pueda tomar por derecho lo que le corresponde, como consta en la ley de creación del Colegio de Psicólogos. El Colegio de Psicólogos, cuando se creó, determinó esto, ¿no? Que los psicólogos son especialistas, son profesionales que pueden participar en el diagnóstico y en la intervención. Para lo cual, primero yo voy a presentar a la doctora Luz Mogrovejo Aquise y luego de tener su participación yo podré dar alguna visión de lo que se espera en el Perú. La doctora nos va a hablar básicamente de todo el trabajo, el funcionamiento del profesional eh, en Estados Unidos, del psicólogo en Estados Unidos, cómo es que él trabaja. Y para eso voy a hacer una pequeña presentación de la doctora Luz Mogrovejo Aquise. Ella es PhD, ¿no? Es psicóloga por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, tiene un doctorado en psicología clínica en la Universidad de Missouri, Kansas City, en Estados Unidos. Ha hecho un internado y residencia en el área de psicología forense en hospitales mentales estatales de Florida y Missouri. Tiene experiencia profesional de más de 30 años, ¿no? Y es bilingüe, por supuesto. Ha estado laborando en psicología clínica por 17 años en el estado de Missouri, en el área de retardo mental, y más de 10 años en Arizona, en las áreas de forense y penitencial, en coordinación también con la Corte Superior de Arizona y centros de detención estatales, ¿no? Del condado de Maricopa y en centros penitenciarios privados del estado de California. Entonces, su experiencia, doctora, es muy enriquecedora y le agradecemos a nombre del Consejo Directivo Regional 3, que me honró en presidir, y le damos la bienvenida, el agradecimiento por esa motivación, ese impulso que usted nos está dando, el apoyo que también está dándonos a la interna de la lucha del Colegio de Psicólogos, ¿no? Dándonos contactos, posibilitándonos también otra visión de lo que es el trabajo psicológico en Estados Unidos. Adelante, doctora, la dejo en el uso de la palabra. Buenas tardes, queridos colegas, estudiantes de psicología de Arequipa y de la región sur. Para mí es un placer venir a conversar, a participar en esta conferencia, diálogo con el decano de Arequipa y Moquegua, doctora Barca, y de poder presentarla en un resumen cuáles son las vivencias de los psicólogos en Estados Unidos. Por supuesto que no voy a abarcar todo, pero en conjunción con mis experiencias y de otros psicólogos que he visto, puedo hablar qué es lo que está pasando en ciertos estados. Para empezar, quiero recalcar que en Estados Unidos los psiquiatras, psicólogos, terapistas, muchas veces trabajamos juntos y, y somos colegas, hombro con hombro.
Los psiquiatras, como bien saben, globalmente son los que prescriben medicinas, pero también en varios estados de Estados Unidos los psicólogos prescriben medicación, psicotrópicos. Esto después de cierto entrenamiento. Los enfermeros psiquiátricos también prescriben medicinas psicotrópicas y hacen cierta labor psicológica, aunque con poco entrenamiento psicológico. Y los asistentes de médicos no son no son los asistentes de enfermeros, sino asistentes médicos que también ellos sí tienen entrenamiento, pueden como en medicina y se especializan. Los enfermeros psiquiátricos también se especializan. Ambos se pueden especializar en un área y los que eligen en el área psiquiátrica van a prescribir medicinas y hacer cierta terapia. Por otro lado, los psicólogos, consejeros, enfocamos en dar consejería, asistir en asesoramientos, trabajamos en el área educativo, industrial, de recuperación, investigación y en muchos casos damos el diagnóstico, incluso de acuerdo a la literatura en Estados Unidos, los que más atienden a pacientes o a clientes, como quieran llamarle, son trabajadores sociales, ellos tienen contacto. Si es que se llaman consejeros, entonces van a dar diagnóstico. Incluso como trabajadores sociales, si se dedican a la consejería, van a dar el diagnóstico y van a recibir pago de las aseguranzas o del Estado basado en el diagnóstico que dan y el tratamiento que dan. En muchas ocasiones ellos ofrecen tratamiento y asesoramiento privado. Entonces no necesitan participar de un equipo. Ahora el tratamiento en equipo generalmente es coordinado. Quisiera enfocar en la salud mental. Probablemente ya ustedes tienen muchos conceptos que es la salud mental. En general es la salud, el estado de bienestar de una persona en su ambiente cultural, comunitario, y la habilidad de relacionarse con otros, la habilidad de resolver sus problemas, mantener cierto equilibrio durante el estrés, de ser productivo y de planificar su futuro. Los problemas de salud mental son enormes, en cada país es una carga. Lamentablemente en los países subdesarrollados el tratamiento es mínimo, las oportunidades de tratamiento son mínimas. Se trata de resolver este problema como en el Perú, de dar más oportunidad a los clientes, a los pacientes, pero de acuerdo a la ley. Digo lamentablemente porque si se limita a los psicólogos, entonces va a tener efectos negativos, puesto que tenemos, si no me equivoco, más de, bueno, voy a llamar al decano en este caso para que me corrija, pero si no me equivoco son 36,000 psicólogos en todo el Perú.
En cambio, el número de psiquiatras no alcanza a 1.000. Esta diferencia puede afectar mucho los servicios que damos si es que los psicólogos no tienen la autoridad de hacer el diagnóstico o de determinar qué tratamiento van a dar. Es bueno participar en un grupo, un equipo, pero también va a ser más saludable si este equipo, miembros de este equipo trabajan a la par. Y eso es lo que se debe buscar. Hay un análisis de cómo está funcionando la salud mental en Estados Unidos, y es lo que les voy a decir. Se ha visto que hay dos áreas que han sido más efectivas en Estados Unidos en cuanto a la provisión de salud mental. Uno es el modelo de cuidado y de la práctica basados en la evidencia. Los, eh, los proveedores de salud mental necesitan basarse en estudios y ver qué es efectivo para continuar y no enfocar en formas de tratamiento o prácticas que son inefectivas. Uno, porque el paciente, el cliente se beneficia, y otro porque el dinero se usa más adecuadamente, el dinero que se está usando en el tratamiento. Entonces, uno de los beneficios, o como decía, es la práctica basada en la evidencia, ha mostrado efectividad, y son 6 puntos. Es administración de la medicina con estrategia y en forma sistemática, tratamiento o asertivo de la comunidad, participación de miembros de la comunidad en el tratamiento, empleo de la gente que se está recuperando, educación psicoeducación o educación psicológica y de tratamiento a los parientes de los pacientes, un cuidado apropiado del paciente una vez que los parientes y los miembros del equipo están entrenados, es decir, una coordinación entre padres y proveedores de la salud, y que todo esto tenga, como se dice, una comunicación entre qué está funcionando, qué no está funcionando, un constante diálogo entre los proveedores, el paciente y los familiares, o sea, un tratamiento integral. Otro aspecto que se ha visto que es efectivo es la recuperación de los pacientes, ¿no? Se ve que muchos pacientes no quieren usar medicina, dicen no, o mis terapistas no parecen interesados. Entonces tiene que haber flexibilidad, ¿no? O sea, no necesariamente se va a usar medicina, o no necesariamente va a haber sesiones de terapia. Se coordina, hay trabajadores sociales que coordinan cómo esta persona va a recibir educación, si es necesario, trabajo, soporte o apoyo de familiares y de amigos, o sea, del medio ambiente, cómo pueden vivir independientemente y cómo pueden participar en la comunidad. Para todo esto es importante el equipo que está trabajando, del equipo de salud mental que está proveyendo el tratamiento.
Y como dije, esto tiene que ser en un nivel de, de compañerismo o de iguales, mejor dicho, en la que hay respeto y se acepta el conocimiento de uno, las habilidades de otros, los límites de cada uno y el apoyo del medio ambiente también es importante. Creo que esta información les ayudará a pensar más. Por supuesto, para ser partícipes de un equipo de tratamiento es importante tener uh, la formación apropiada, el interés de una autoeducación continua o participación de entrenamiento, ya sea con equipos de psicólogos o con uh, grupos de estudio, o hacer discusiones y obviamente entrenamiento universitario o profesional. Le doy la palabra al decano ahora para que exponga cómo es en el Perú y la problemática que hay en estos momentos. Claro que sí, doctora. Sí, como estábamos viendo, ¿no? Básicamente estamos hablando de distintas realidades, ¿no? En el caso peruano, la cuestión es muy distinta a lo que nos comenta en Estados Unidos. Básicamente, nosotros sabemos que usted trabaja ya muchos años, ¿no? Que sigue trabajando. Ahorita estamos aprovechando sus vacaciones para poder tener esta disertación, este encuentro, este diálogo, y lo cual también nos habla de la preocupación no solamente en el caso de la psicología en Estados Unidos en el área forense, ¿no? Sino en distintas áreas, ¿no? En la preocupación, eh, por ejemplo, del aporte al Sistema Nacional de Educación, ¿no? Del aporte al Sistema Nacional de Justicia o a la Administración de Justicia, ¿no? Entonces, eso es muy importante y seguramente también habrán preguntas muy interesantes. En el caso de nosotros tenemos el Facebook Live, por allí seguramente van a lanzar algunas preguntas, doctora, para lo cual yo también quisiera que usted esté atenta para poder también absolver nuestras dudas, ¿no? Yo voy a conversar a veces acerca de lo que pasa en el Perú, ¿no? Como saben, nosotros estamos luchando, ¿no? Más o menos después del eh, noviembre de 2019, ¿no? Hay una ley de salud mental en el caso peruano, y esta ley de salud mental es limitante en el sentido de que solamente le otorga las posibilidades de diagnóstico e intervención más plenamente al médico y al médico psiquiatra, ¿no? O al médico especialista en medicina interna. Y excluye, ¿no? Al profesional psicólogo, ¿no? Incluso se da la creación de un Consejo Nacional de Salud Mental. Si bien es cierto, saludamos el tema de la ley, pero lo que no saludamos en propósito de la ley de salud mental es la exclusión del psicólogo, ¿no? Lamentablemente, el psicólogo no se le ha dado el posicionamiento a nivel no solamente público, sino a nivel privado en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Tenemos básicamente esta ley de salud mental que nos limita en las funciones. Por eso, precisamente, el Colegio de Psicólogos, ¿no? El Consejo Directivo Nacional de la época, los consejos directivos regionales de la época, lucharon para que se dé una modificación de la misma, pero no se obtuvo nada, ¿no? De lo mismo, surgió la lucha para que ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Se dé, digamos, una visión que pueda tal vez aclarar realmente o tal vez darle la razón al Colegio de Psicólogos del Perú y decir de que los profesionales psicólogos están aptos, como en todas las carreras, en todos los programas de estudios
a nivel nacional se les faculta, ¿no? Se les entrena, ¿no? Y todos los perfiles de egreso de las universidades apuntan a que haya diagnóstico e intervención. No solamente en problemas de salud mental, ¿no? Sino en problemas de orden psicológico que son, digamos, fuera de lo que normalmente uno tendría que orgánicamente medicar, ¿no? Entonces, hay problemas que no necesariamente tienen que pasar por un enfoque biomédico, no solamente dar la pastilla. Se necesita intervención conductual de primera mano, ¿no? En el caso peruano, ¿no? Hubo mucho tiempo en el cual los profesionales psicólogos no estuvieron incluidos, por ejemplo, en la atención en los establecimientos de salud de nivel 1.1. ¿Mm? Hoy en día sabemos, ¿no? Justo conversaba con una colega que no pudo venir a votar porque me dice, yo trabajo en una zona muy alejada, ¿no? En Condesuyos, y ese establecimiento es 1.1, ¿no? Yo le digo, qué pena que no pudiste venir a votar, pero qué bueno saber de que tú estás trabajando en una plaza, estás rentada, ya tienes una estabilidad y se está haciendo promoción de la salud mental a nivel primario, porque el nivel de atención primaria es el que más debemos fortalecer como psicólogos. Algo que tal vez es una crítica autoconstructiva para nosotros, eh, que tal vez en alguna medida, ¿no? Nosotros hemos dejado pasar, ¿no? Tal vez hay algunas plazas que quedan desiertas porque son un poco lejos, ¿no? Y como nosotros sabemos, normalmente la formación en psicología se da en una universidad, no en un contexto más urbano. Y más lejano, digamos, hay establecimientos de salud donde hay dificultades para movilizarse, ¿no? No hay el tema de transporte fluido, no hay las condiciones, ¿no? Y también las tecnologías que tal vez en la pequeña urbe o en la gran urbe podemos contemplar. Entonces, se tiene que comenzar a ver de que no solamente el psicólogo puede trabajar en establecimientos de nivel 1.1, 1.2, 1.3, en todos los establecimientos de salud. Si bien es cierto, el tema de la ley preocupa en cuanto al tema clínico, fundamentalmente, en el caso de la intervención, el diagnóstico se hace en todas las especialidades de la psicología, ¿no? En el caso de las especialidades, que tenemos muchas, ¿no? Básicamente nosotros tenemos un marco normativo que así lo señala, ¿no? En el caso de las especialidades, ¿no? Tenemos educativa, tenemos clínica, tenemos jurídica, organizacional, policial militar, entre otras, ¿no? Las que son harto conocidas, ¿no? Pero también, digamos, esta ley restringe no solamente a la parte clínica, sino a todas las demás especialidades. En el Perú, aunque no es tan conocido, nosotros tenemos un registro nacional de especialistas. Este registro nacional de especialistas es un número de registro, un código de matrícula diferente a nuestro número de colegiatura, que como bien ha dicho la doctora, eh, es verdad de que en el caso de el Perú, ¿no? Contamos básicamente alrededor de unos 40 y tantos mil, ¿no? Psicólogos, pero solamente con 800 psiquiatras. Entonces, no creemos desmerecer ninguno de los dos trabajos. Y es más, saludamos la política de trabajar conjuntamente. Pero resulta un poco absurdo poder creer de que solamente 800 psiquiatras van a poder atender a los más de 30 millones que somos en este país. Es casi imposible, no es improbable, es completamente, en algunos casos, también, digamos, perjudicial para la población, porque al final eh, la población es la que más necesita al profesional, ¿no? Sea en la identificación, sea en la promoción de su salud, sea tal vez en desarrollarlo en el ámbito educativo, porque también hay consejería, ¿no? En temas educativos, consejería en temas de salud, consejería en temas de trabajo, consejería en temas socioculturales, ¿no? Consejería en temas recreativos, que no necesariamente te implica un tema de trastorno, ¿no? También en el caso del psicólogo, pues tenemos que tener claro de que su, su ley del trabajo ha sido completamente mellada, ¿no? La ley del trabajo del psicólogo, lamentablemente, con esta ley de salud mental ha sido mellada. Y hay que decirlo, doctora, como tal vez conversábamos hace eh, unas, unas horas, ¿no? Atrás,
básicamente podría ser de que estemos haciendo un ejercicio ilegal de la profesión. Y el profesional psicólogo tiene que tomar conciencia de esto. Va a llegar un momento en el que tengamos que salir a la calle, vayamos a tener que hacer marchas, manifestaciones, no solamente los profesionales, incluso tal vez incluir a los estudiantes, ¿no? Tenemos múltiples universidades, numerosas universidades que tienen un gran número de población que contempla pues no solamente la preocupación de esos miembros futuros de la orden, sino también las familias, la comunidad, el ámbito psicosocial que abordan ellos. Entonces, ese tema de quitarle la competencia funcional de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud mental es algo que tal vez nos debe preocupar desde ayer, ¿no? Porque también nosotros estamos luchando por presentar opiniones técnicas, ¿no?, a favor del proyecto de ley 922/2021-11R del Congreso de la República, que se ha presentado el 15 de noviembre del año pasado, y hasta ahora, ¿no? Todavía hay algunas instituciones que no dan respuesta. Estamos en este propósito de luchar por generar, ¿no?, la conciencia, generar la sensibilización para que todas las instituciones, ¿no?, públicas, privadas, den su opinión, ¿no?, su opinión técnica, ¿no? Pero no una opinión técnica hacia nosotros, sino al presidente de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. Porque una vez que se reúnan todas estas opiniones técnicas, y también son muy valiosas las opiniones que puedan dar, porque en el portal del Congreso tenemos donde se dan las leyes, donde se da realmente la lucha, la batalla que vamos a tener que hacer, no solamente en el aspecto académico, en el aspecto formativo, en el aspecto social, sino también tenemos que preocuparnos de lo que pasa en el Congreso de la República, porque allí es donde se van a ver, ¿no? Por un lado, de forma externa para todos nosotros, las diversas opiniones, porque hay una página donde podemos dar opinión, pero hay una parte donde es una mesa de partes virtual del Congreso, donde allí se recepcionan directamente las opiniones técnicas en relación a estos proyectos de ley. Y en esa parte es donde tenemos que hacer énfasis, porque luego de toda esta, digamos, suma de opiniones favorables, esperamos que no haya ninguna desfavorable, pero sabemos que puede ser posible, tenemos que empoderar al profesional psicólogo, ¿no? No dejarlo, digamos, solamente, digamos, con la expectativa de que ya se hizo esta opinión, ¿no? Tenemos que ir a la lucha, como dicen, ¿no? Tal vez salir, protestar, tal vez todos los mecanismos de difusión de la información posibles. Para eso, también necesitamos nosotros comenzar a revisar la parte normativa, ¿no? ¿Cuál es la ley de creación del psicólogo, ¿no? La ley de creación del psicólogo, ¿no? Básicamente, en el Perú viene del decreto ley del 23019, ¿no?, con el gobierno de las fuerzas revolucionarias. Y a partir de allí es que nosotros tenemos que comenzar a ver todos los pasos, todo el camino que ha recorrido. Tenemos los códigos de éticas, tenemos un marco legal bastante interesante que retomar, ¿no?, de hacer énfasis a todos los profesionales psicólogos. En este sentido, por ejemplo, el papel del psicólogo no solamente es la parte de entender el comportamiento humano, porque sería un enfoque reduccionista, tenemos que ver la parte del sistema educativo, la parte de los sistemas de trabajo, las situaciones personales, ¿no? Entonces, no podemos encasillar al psicólogo solamente en una determinada coyuntura de vida. El profesional psicólogo, para el caso de Perú, tenemos esa ley en contra, ¿no?, pero en la vida real, ¿no?, las circunstancias hacen de que sigan dándose, ¿no? Por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, siguen habiendo informes periciales, ¿no? Informes de pericias psicológicas que aportan a la administración de justicia. Tal vez no sea el caso, ¿no?,
como en otros países, pero son un soporte, ¿no? Son elementos que también son suma de valoración para una determinación por parte de un juez, de un juzgado. Entonces, es necesario, ¿no? Crear la necesidad de que el psicólogo esté insertado en todas las estructuras del Estado, en la parte pública. Para eso también es necesario ver de que se le puedan dar estas facilidades, por ejemplo, el ingreso, no solamente en la parte clínica. Hace mucho tiempo en salud solamente había la plaza de psicología clínica, luego el psicólogo organizacional, luego el psicólogo que también hace apoyo en tareas de promoción social, ¿no? El tema de PROMS, ¿no? O promoción de la salud, es algo que debería ser la primera función del psicólogo, ¿no? Que es básicamente hacer psicología preventiva, ¿no? Que es algo que se ha perdido, ¿no? Si antes tal vez el psicólogo estaba liderando, ¿no? Esta estrategia de promoción de la salud, hoy en día vemos otros profesionales, lo cual no quiere decir de que los otros profesionales sean los malos, sino de que nosotros mismos hemos dejado pasar esa oportunidad y tenemos que reflexionar en torno a eso, ¿no? La parte de psicoprofilaxis, la parte de administrar e interpretar las pruebas psicológicas les corresponde por denominación, ¿no? Si el Colegio de Psicólogos, ¿no? El Colegio de Psicólogos del Perú en sus estatutos, ¿no? Básicamente el colegio tenía que administrar todas las pruebas psicológicas. No puede tomar una prueba psicológica otra persona, ¿no? No podemos ser tan buenos de trabajar en un ambiente clínico, un ambiente sociocomunitario y decir, bueno, esta es mi prueba y tómate la presto a ti. Tú eres de otra profesión, pero toma, no, aplícala tú y luego me la pasas. No. Desde la administración, la calificación, la interpretación de todas las diversas pruebas y evaluaciones, le corresponde al profesional psicólogo. Debemos ser recelosos en ese sentido, ¿no? No solamente con algunos tipos de terapia, ¿no? Y mira, yo te voy a explicar cómo es que se hace este proceso, ¿no? Sino con todas las grandes variedades de tratamientos que hay. Es necesario mejorar las condiciones de vida de las personas, pero primero necesitamos fortalecer la orden. Fortalecer la orden entonces pasa por un escudriñamiento de nosotros mismos. En este caso, no podemos estar ni un segundo más, ¿no? Básicamente estamos pidiendo, ¿no? Un cambio para ayer, ¿no? Estamos luchando por todos estos, digamos, estas reformas en el sistema de salud, pero para insertar no solamente al psicólogo en la parte clínica, necesitamos psicólogos, por ejemplo, en la parte educativa. Hay una ley anti-bullying que no se da. En el caso de la criminalidad, ¿no? Los psicólogos son los especialistas en conducta y ese camino se ha perdido, ¿no? Entonces, ¿de dónde debemos partir? ¿No? Básicamente, del método científico, ¿no? Al psicólogo hay que comenzar a decirle y reiterarte, como en todas las ciencias, ¿no? El método fundamentalmente que usa el científico es el método hipotético deductivo. Nada de lucubraciones o cuestiones teóricas o cuestiones que no estén basadas en la evidencia. De allí es de que nosotros no es de que queramos desaparecer a los que piensan distinto a nosotros, pero creemos de que el psicólogo debe estar tanto en la parte asistencial como en la parte administrativa, pero siempre bajo un enfoque teórico científico, ¿no? Basado en una psicología científica. Lamentablemente, hemos perdido eso un poco, ¿no? Tal vez el quehacer del área administrativa, que no son muchos tampoco los psicólogos que están en el área administrativa nombrados, pero están. Entonces, se ha visto más, digamos, digamos, un distanciamiento de esta parte de ciencia, que también, ¿no? Necesita de la tecnología, pero se ha dejado un poquito el empleo racional de la ciencia y se ha comenzado a tomar un empleo más de la tecnología, de lo tecnológico, de lo rápido, ¿no? Y eso, ¿no? Redunda en, por ejemplo, los enfoques que tenemos para abordar la problemática de las familias y de la población. Entonces,
Eso tiene que cambiar, ¿no? En el caso de nosotros, también una preocupación fundamental, que hablamos de función del psicólogo, es el tema de ser consultores en programas, ¿no? En programas sociales. Por ejemplo, el psicólogo puede estar, ¿no? en proyectos sociales que redunden en una mejor calidad de vida, ¿no? De ahí de que pueden haber psicólogos proyectistas, pero no hay eso, ¿no? Si vemos en la ley, en el artículo 7, en el inciso F, ¿no? La función del psicólogo como participación, como consultor y asesor especializado en programas y proyectos ha sido dejada de lado, ¿no? O sea, pueden haber dentro del área de la psicología proyectistas, pero en programas de salud mental, en programas de evaluación, en programas de intervención psicológica. No solamente la parte educativa, la parte clínica, también la organizacional, la deportiva, la recreacional, ¿no? Del adulto mayor. El tema que también se ha dejado un poquito de lado es el tema de la psicología política, ¿no? Pero hay múltiples áreas donde el psicólogo puede redundar. Pero la parte de dirección es la que nos tiene que comenzar a llamar. No podemos estar más en una situación, digamos, de mandos medios, no tenemos que apuntar, porque también dentro de las funciones específicas está la dirección de servicios psicológicos. O sea, la parte de crear la conciencia, ¿no? De estar en posiciones top. Es algo que se da en pocos casos, pero tenemos que impulsarlo más, ¿no? Tenemos que desarrollarlo más. Y para esto, ¿no? Lamentablemente no nos toca a nosotros hablarlo mucho, pero el psicólogo tiene que comenzar a participar en el tema político, en el desarrollo nacional. Cuando hablamos de la actividad nacional, tenemos que hablar de todo lo que es niveles de vida, estratos socioeconómicos, hábitos vinculados a cuidado y bienestar, capacitación y formación de líderes y promotores de la comunidad. Esa parte también, si bien es cierto, se hace, es en mediana escala, ¿no? Y tenemos que comenzar a apostar, ¿no? Estamos luchando primero por una reivindicación, pero después de eso tenemos que apostar por la creación de una ley, por ejemplo, para que haya una línea de carrera en el ámbito educativo, ¿no? Un psicólogo escolar que tenga la misma posibilidad, tal vez no siguiendo clásicamente el enfoque de la ley de reforma magisterial, pero sí donde haya una posibilidad de línea de carrera. En el caso peruano tenemos docentes que ahora desde marzo el mínimo que va a ser para ganar es 2.500, en noviembre 2.600, pero después la escala hasta el nivel 8 pueden ganar más, ¿no? De 6.000 soles, ¿no? Entonces, pero hay ascensos, ¿no? Y hay postulaciones. Esa parte es la que se tiene que reforzar, ¿no? Entonces, hay diversos aspectos, ese es básicamente un, digamos, un pequeño, ¿no? Un pequeño o una intención de crear la conciencia por parte de todos los colegas, ¿no? Entonces, por mi parte, esa es, digamos, lo que yo quería conversarles, también compartirles, porque es lo que nosotros hemos estado viendo alrededor también de las ocupaciones que estamos teniendo ahora en este Consejo Directivo Regional, ¿no? Entonces, licenciado Augusto, por mi parte, eso sería todo, ¿no? Vamos a ver qué preguntas hay por allí. Esta es la... ¿Podría hacer un comentario? Sí, sí, doctora, claro que sí. Quiero reforzar lo que has dicho. En Estados Unidos no hay esa preocupación de los psicólogos de que estamos siendo destituidos. Tenemos una posición y no hay, no es un problema el que vamos a tener un rol secundario, porque lo que se viene ahora en el Perú parece es que los psicólogos van a tomar el rol secundario, van a perder o ya están perdiendo la habilidad de poder ser independientes, de poder decidir cómo interactuar con el paciente
cómo hacer el tratamiento, cómo incluso decir, este es el éxito de mi programa o mi tratamiento, o necesito enrumbar en esta forma, porque si se va a ser, si se va a tener la posición debajo del psiquiatra, entonces hay otra persona que va a decidir por el psicólogo y el psicólogo va a tener no va a tener una voz. Y creo que eso es algo que el psicólogo tiene que luchar para mantener esa voz, tener una posición independiente en la sociedad peruana y de poder trabajar con otros a la par. Creo que el psicólogo peruano tiene una tarea, en estos momentos, una tarea muy ardua y decisiva. Tienen que envolverse todos, como se dice, es no solamente para la psicología clínica, pero y cómo va a llegarse a hacer la tarea del psicólogo en otras áreas. Un psicólogo educativo va a tener que esperar la firma de un psiquiatra y la decisión del psiquiatra para poder hacer asesoramiento, tratamiento y comunicar. Este es el problema de estos niños. Si no, el psicólogo no puede diagnosticar, entonces, ¿cómo vamos a hacer, cómo se va a hacer para decidir un tratamiento si sabemos que un diagnóstico es el lenguaje de los profesionales de salud mental, es el lenguaje de la psicología, ¿no? Para poder hacer tratamiento, para poder discutir con otros. Pero si se les quita ese poder a los psicólogos educativos, a los psicólogos carcelarios, de forénsica y de industrial, entonces o se llega a la ilegalidad o se va a aceptar un rol secundario. Sí, doctora, muchas gracias. Justo hay una pregunta en, Gracias. en el chat. La voy a leer yo, la hace nuestro colega David Telles, lo cual agradezco. Es una pregunta para usted, doctora, respecto a cómo se visualiza el tema en Estados Unidos respecto a estas preguntas. Le voy a preguntar, ¿cuáles son las nuevas competencias que debemos desarrollar los psicólogos peruanos para el trabajo multidisciplinario en salud mental que esté acorde a las nuevas necesidades sociales? ¿Y qué postura deberíamos tomar frente a una lógica psicopatologizante que implica el diagnóstico versus la intervención comunitaria? Esas dos preguntas tenemos, doctora. Okay. Una es que, como había dicho minutos antes, necesitamos tener un lenguaje común profesional. Es el diagnóstico. El dar un diagnóstico no es darles una psicopatología al cliente. Es decir, este cuadro, esta persona está presentando este cuadro y se va a hacer este tipo de tratamiento. Podemos trabajar de esta manera. En la presentación que hice, había es, um, se ha encontrado evidencia, basado en evidencia, que las comunidades, que el trabajo en grupo son beneficiosos para el paciente. Pero se ha tenido que determinar qué problema tiene este paciente. ¿Es un problema serio para llamar depresión o es un problema simple que no se necesita llamar depresión? Entonces, los estudios se hacen con este tipo de problemas, con depresiones. No necesitamos incluirlos a estas personas con enfermedad mental, pero se va a trabajar en otro nivel. O sea, no necesariamente un diagnóstico es negativo. Y la comunidad va a envolverse, eso del psicólogo, de trabajar, de dar educación a los padres,
a las personas que están asociadas con el paciente. Ese es un trabajo importante del psicólogo y no necesita decirle a todo el mundo, este es el diagnóstico, pero sí es importante tenerlo. Um, Hay otra cosa que los pacientes buscan un diagnóstico. En muchos casos, cuando uno va por ejemplo, cuando uno va a un traumatólogo, ¿no? Y el traumatólogo te dice, tienes artritis. Entonces ustedes dicen, ah, ya, eso es lo que yo tenía. Y esta medicación que me está dando el doctor parece que está equivocada. Podemos hacer una evaluación del problema que tengo y la medicina que me están dando, el tratamiento, ¿no? Entonces, me siento más educada con el problema. Por eso es que diagnosis es importante para poder avanzar. Ojalá que haya resuelto o respondido a la pregunta. Sí, doctora, eso, digamos, correspondería a la segunda pregunta. Y en cuanto a las nuevas competencias, ¿qué nuevas competencias usted cree que deberíamos desarrollar los psicólogos peruanos? Bueno, tengo un problema que no sé exactamente a qué nivel están, ¿no? Para poder decirles, ustedes necesitan O en todo este. caso, doctora, ¿cuáles son las competencias, fundamentalmente las competencias profesionales de los psicólogos más resaltantes en Estados Unidos en la parte de salud mental? Okay. Una de las cosas que se da importancia es a la evidencia, tratamientos con evidencia, procedimientos con evidencia, o sea, leer y saber interpretar los estudios, los reportes de investigaciones. Es importante ver qué procedimientos son apropiados y buscar esos entrenamientos y poder encontrar dónde está la efectividad de este tratamiento, o sea, encontrar el lenguaje de investigación en la práctica que tenemos en nuestra vida diaria. Ujú. Creo Muy que bien. tengo más limitaciones para poder decir en otras áreas. Ujú. En el caso también, doctora, de todo esto, pues creo que el tiempo nos es un poco esquivo, pero sí, le agradecemos, doctora. También le agradecemos a nombre del Consejo Directivo. Sabemos de que usted da charlas, conferencias, ponencias en diversas organizaciones, ¿no? En el Poder Judicial, en diversas organizaciones acá en Perú y en otras partes, pero a nombre del Consejo Directivo Regional 3, le agradecemos su preocupación, porque a pesar de no trabajar aquí, ¿no? Está luchando, ¿no? Para que tal vez no solamente sea como es allá, ¿no? La función del psicólogo, sino que sea un poco mejor, ¿no? Que podamos trabajar legalmente, ¿no? Y podamos hacerlo con las competencias, sobre todo de diagnosis, como usted dice, ¿no? Diagnóstico es la base para toda intervención. Sin esa posibilidad de diagnóstico, vamos a dejar de ser profesionales independientes desde el inicio hasta el término. Es necesaria reivindicar esa posición. Entonces, le agradecemos nuevamente, doctora. Vamos a estar en comunicación y también agradecemos a todas las personas que nos han podido seguir por nuestras redes sociales. Ahora, en unos minutos, a las 6, tenemos una conferencia también de un colega paraguayo. Nos va a compartir un tema muy interesante también. Muchas gracias, doctora. Le envío un fuerte abrazo y vamos a estar En comunicándonos. contacto. Muchas gracias también por apoyarnos y conversar con autoridades de las universidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y pienso que vamos a continuar trabajando juntos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Adiós, adiós.